en el aula virtual ustedes tienen también abierto el tercer foro de participación, que no se los abrí antes porque justamente tenía que ver con un tema de parcial, pero es el foro que cierra el eje número 2. Bien, Julio, no hay problema. Por favor, sí vayan especificando el presente en el chat para que después podamos completar planilla. Hay algunas novedades. Esta mañana les dije, seguramente les comentaron, porque les había dicho que si bien vamos a sostener los 5 foros que nos quedan de todo el trayecto que estaban organizados y dispuestos, o sea, vamos por el tercero, nos quedan 2 del eje número 3, no vamos a realizar el trabajo práctico final. Así que, por una cuestión de tiempos, me interesa mucho más que podamos utilizar el tiempo en los temas. Les había dicho también que voy a tratar de subirle a cada eje como una cuestión en forma complementaria y de apoyo, una guía para que puedan guiarse tanto de la teoría política como de la historia de los procesos, que les quede como material de lectura, de estudio, pero me interesa más que se pongan al día con los foros, o sea, tampoco lo charlábamos al inicio de la cursada, ¿no? La idea es que ustedes hagan el trayecto de la cátedra y no que por allí suene a cierta obligación de hacerla, aunque lo sea, y que el objetivo final, que es la promoción, esté accesible frente a cualquier situación. ¿Por qué lo digo? Porque si bien en el primer foro tenemos mucha participación, fue disminuyendo al segundo foro. Entiendo que muchos entraron a rendir el parcial y que eso es muy bueno porque algunos aprobaron y tienen la posibilidad de promocionar y quizás otros estén como recuperando para llegar a la misma o llegar a la regularidad. La idea es esa, que puedan alcanzar el objetivo y no que el trayecto sea un escombro, un escollo en el tránsito y que realmente sea de colador, todo lo contrario. Lo que se ve es lo que tiene que quedar para adelante y ustedes se lo lleven en la medida que les sirva. Bien, así que completen los foros los que rindieron y no se pusieron al día. Nos quedan 2 foros más y un segundo parcial que lo que va al segundo parcial cuenta desde esta clase hacia adelante. La última del eje número 2 y todo el eje número 3. Así que, bueno. Entonces, en razón a eso, les estaba comentando que les subí 2 textos hacia el final de el eje número 2, en la parte de bibliografía de teoría política. Uno es de Breuer y otro es de Smith, que son los que vamos a revisar hoy. En realidad tiene que ver con revisar hoy una parte de la teoría política que marca el periodo de entreguerras basada en la teoría sociológica de Max Weber, ¿sí? Y para esto también ya les voy recordando, porque los vamos a tocar hoy. En el eje número 1, se los había dejado como complementario, no lo habíamos visto, pero quizás alguno sí lo vio y lo leyó y ojalá hay aquellos que no lo hayan visto, lo puedan revisar ahora. Es un texto de Weber que se llama La política como vocación.
sobre ese texto que especifica quizás lo básico de la teoría de Max Weber. Hoy lo vamos a retomar, con que a la par vamos a analizarlo a Carl Schmitt, que ambos son alemanes, ¿sí? Teóricos del liberalismo democrático de la época de entreguerras, y que tiene un sentido particular, porque así como veíamos el quiebre de las teorías contractualistas, las racionalistas, llegando con Karl Marx en lo que es lo histórico inmaterial, esta vez, en medio de el conflicto de guerras, en medio del surgimiento de las ideologías extremas, surge no solamente una corriente del liberalismo democrático, sino que existe una postura particular que se analiza poco, o no se analiza tanto como se debería, digamos, que es la República de Weimar, que dispone para la teoría política como una oxigenación a la acción y a la teorización política, y a la teoría política. Y lo hace de la mano de Max Weber, obviamente, y una serie de pensadores como Carl Schmitt, que a su vez fue funcionario de la República de Weimar. Entonces, vamos a revisar todas las situaciones de teoría política del periodo de entreguerras, pero vamos a hacer hincapié en esta que es la República de Weimar con Max Weber y Carl Schmitt. Vuelvo a decirle, el texto de Max Weber está en el eje número 1, y en el eje número 2 tenemos una revisión de Brauer sobre la teorización de Max Weber, que también lo vamos a ver ahora, porque él amplía, en realidad explica quizás lo que queda sobreentendido de la teoría de Weber, pero que para muchos es necesario que lo repensemos también, y así lo hace Brauer. Bueno, ¿alguna pregunta? Así empezamos sobre lo que resta, alguna cuestión que les haya quedado pendiente del parcial. ¿Les costó? No. Vi que no. Está bien, está bien. Bueno, el segundo parcial no es múltiple choice. El segundo parcial es como lo habíamos programado, presencial. A libro abierto sí, pero con preguntas a desarrollar. Y el recuperatorio, si bien va a ser virtual, también es a desarrollar. Bueno, nos toca entonces revisar la etapa que va desde 1914 hacia 1945, en donde en esos no más de 30 años el mundo va a vivir transformaciones profundas y que van a marcar justamente el rumbo del siglo XX, ¿no? En esta época va a ser un tiempo de crisis. Por allí lo que vimos en los otros tiempos se van a dar todos casi hasta en paralelo en estos momentos. Crisis, revoluciones, guerras, surgimiento de nuevas teorías, la redefinición del Estado y de la sociedad, todo va a ser un solo combo en el cual se va a empezar a tensionar desde lo que es 1914 a 1945. Si bien nosotros no vamos a hacer hincapié en el proceso de las dos guerras mundiales, sí les voy a pedir que por allí, si tienen la posibilidad, lean o escuchen o busquen algún material que les ayude a entender el momento de guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial con precisión. Nosotros vamos a ver a grandes rasgos las guerras
y vamos a entrar mucho más en lo que es el surgimiento de nuevas formas de Estado y de teoría política. Pero es interesante porque son las guerras las que van a llevar, obviamente, en sus causas y consecuencias, el producto de la formación de las nuevas ideologías. Entonces, para lo que es la Primera Guerra Mundial, sí, como dato, digo, para empezar a entenderla, y aún cuando podamos comparar los momentos y pensar que el mundo actual no es el mundo de aquel momento y que existe una cuestión demográfica mucho más alta y demás, decir que la Primera Guerra Mundial provocó cerca de 16 millones de muertes de personas, realmente ya es una cuestión para poder analizar desde cualquier punto esa situación. A su vez, bueno, la Primera Guerra va a tener como consecuencias desplazamientos masivos y el colapso de los imperios particularmente, ¿no?, de los que se conocían hasta ese momento. Va a colapsar el imperio austrohúngaro, el otomano, el ruso, el alemán, digo, van a ser varios, y finalmente vamos a llegar al fin del absolutismo, ya con la caída del zarismo. Lo que sí por allí también es notorio desde lo económico y desde lo social, que esta crisis demográfica que la Primera Guerra va a disponer con ese gran número de muertos, va a realizar un cambio profundo en la sociedad. En principio porque el papel de la mujer va a cambiar radicalmente. Va a entrar en forma masiva y casi en forma obligada a todo lo que es el circuito del mercado laboral durante las guerras, o sea, entendiendo que justamente la mayor cantidad de muertos que produce la Primera Guerra Mundial es de varones adultos, o de varones en realidad, y es la mujer la que debe realizar las tareas de producción y hacerse cargo de las mismas. Y en consecuencia, digo, porque lo que nosotros habíamos visto en el periodo anterior tenía que ver casi exclusivamente con su participación o con la participación de la mujer en los reclamos de reconocimientos de los derechos sociales y políticos, bueno, o de los derechos políticos particularmente. En este contexto de posguerra va a ser la mujer la que comienza a determinar las fuerzas de producción, los reclamos de los derechos sociales, y a teñir con una cuestión distinta todas las ramas del quehacer de la sociedad. Algunos dicen que a partir de esto, por esta situación, surge el feminismo, o como corriente, o también el pacifismo. En realidad van a ser quizás corrientes que ya venían desarrollándose y que en el protagonismo de la mujer va a encontrar una fuerza distinta. Y van a ser expresiones que llevan del arte, que llevan mucho de la participación de la mujer en particular. Pero bueno, también hay otras consecuencias de esa Primera Guerra Mundial, porque en el mundo se va a producir la expansión masiva de los medios de comunicación, ¿no? Hablamos de la radio, hablamos del cine, hablamos también de la prensa. Va a haber un gran avance tecnológico en el transporte, bueno, también la producción industrial, como les decía hace un momento, pero también vamos a poder reconocer periodos como pueda ser la crisis de 1919, en donde 29, mejor dicho, en donde justamente se genera toda una situación
con la bolsa de Nueva York, generando y desempleo y pobreza, lo que va a intensificar los conflictos sociales plasmados hasta ese momento. ¿Por qué hago esta relación así rápida? Porque cuando veamos, sí, las presentaciones de las distintas ramas ideológicas, todos estos puntos van a tener que ver con procesos, con las tensiones que las expresiones ideológicas van a vivir a nivel global. Entonces hablamos, ¿sí?, que esta Primera Guerra Mundial que tiene condimentos particulares, como lo nombrábamos, que si bien ya en sus causas guardaban lo que veníamos viendo del periodo pasado, el imperialismo, el nacionalismo, ¿no?, esas rivalidades entre naciones, llega a ese punto también por el sistema de alianzas que divide al escenario político en dos grandes bloques, ¿sí? En eso sí, quizás para que tengamos en cuenta, porque va a ser también detonante, la Primera Guerra Mundial tiene la división del escenario político en dos grandes bloques. La Triple Entente, que la tiene a Francia, a Inglaterra y a Rusia, ¿sí? Luego se van a unir a ellos Italia y Estados Unidos, y la Triple Alianza, por el otro lado, que va a ser Alemania, Austria-Hungría e Italia, mejor dicho, que una vez vencida se va a sumar a la Triple Entente. Rápidamente, sí, el detonante inmediato para la guerra fue lo que quizás todos conocemos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, que se da en manos de nacionalistas serbios, y que esto produce que Austria le declare la guerra a Serbia. Pero si bien este es el hecho que detona la guerra, en realidad, volvemos a reiterar, son un montón de causas que se venían abrumando, cocinando, y que dan pie al periodo de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, caen los imperios, los grandes imperios, surgen nuevos estados, ¿no? Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de Checoslovaquia, Yugoslavia, se produce la revolución bolchevique y el nacimiento de la URSS, también entre sus causas, y entre otras cuestiones, sí, bueno, analizamos esas cuestiones económicas de los millones de muertos, los millones de heridos que quedan también inválidos o sin posibilidad de volver y retomar sus vidas tal cual las desarrollaban antes, y que tienen que, y es bueno nombrarlo porque justamente esta reconformación de las sociedades, sobre todo europeas, van a hacer replantear el papel del Estado, como y va a surgir obviamente un Estado más presente para algunas situaciones. Quizás el gran final, pero y la mayor tensión, va a ser el Tratado de Versalles, en donde Alemania es declarada culpable de la guerra, en donde va a haber pérdidas de territorios y de colonias, en donde se va a sancionar de tal manera que se solicita el pago de las reparaciones de guerra, en donde se crea la Sociedad de las Naciones, que va a ser precursora de
las Naciones Unidas, que va a ser el primer organismo a nivel internacional, ¿sí? La Sociedad de las Naciones, que en su seno va a llevar primero la organización de los que ganaron, entre comillas, la guerra, y eso va a ser quizás un detonante para propiciar la tensión que lleva a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, que sucede la Primera Guerra y luego viene y espera a la Segunda Guerra Mundial, hablamos de ese contexto de entreguerras, ¿sí? En donde surgen nuevas teorías políticas, y nosotros vamos a ver las más importantes, que no quiere decir que sean las únicas, pero sí quizás las que más resaltan. Por un lado, obviamente, el comunismo soviético. Por otro lado, los totalitarismos, y cuando hablamos de totalitarismos hablamos del fascismo, del nazismo, inclusive del militarismo japonés, pero bueno, y también en ese contexto las democracias liberales, y que tienen a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia como protagonistas centrales, pero que entre sus ejemplos guarda el ejemplo de Alemania con la República de Weimar, que tiene un condimento particular, porque si bien acompaña a una Alemania que ya vamos a ver devastada de la Primera Guerra Mundial, produce la posibilidad de un modelo nuevo para el escenario político, como la República de Weimar, que va a ir desde 1919 a 1933, justo el periodo de entreguerras. Y es el periodo de entreguerras porque aun cuando se resalte la posibilidad de un modelo distinto que propone Alemania en lo teórico, en el ejercicio, en las aperturas y demás, la República de Weimar termina e inicia el Tercer Reich, que es el que lleva a Hitler a tensar el escenario y luego el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sí, en cuanto a lo que sí, por ejemplo, si hablamos del socialismo y el comunismo, digo, ¿no? Sí tenemos que decir que lo que quizás veíamos la clase pasada, que va a estar basado en las ideas de Karl Marx y de Engels, las que van a ser desarrolladas políticamente en lo que se conoce como la Revolución Rusa de 1917, y que entre sus principales ideas va a buscar la abolición de la propiedad privada, una sociedad sin clases, sin explotación del hombre por el hombre, un Estado que actúa en nombre del proletariado. Karl Marx decía que era la dictadura del proletariado lo que iba a conformar cierta situación en donde con su teoría avanzaba sobre una solución, y sobre todo en una economía planificada por el Estado. El ejemplo va a ser la Unión Soviética, en los liderazgos de Lenin primero, que va a estar al frente desde 1917 a 1924, luego de Stalin desde 1924 a 1953, ¿sí? De Lenin sí podemos decir que aplica la teoría del socialismo científico, como se lo conoce, pero es Stalin el que consolida el Estado, ese comunista totalitario, con un sistema centralizado y con una organización política del uso y del control muy dura. Como veíamos, sí, en ese contexto histórico hubo precedentes. Nosotros hemos hablado de la Revolución de 1905, en donde justamente reconocíamos el surgimiento de los soviets
ya en 1905, que eran estos consejos de obreros situados y autoorganizados en formas, en sus variadas formas en todo el territorio de la URSS. Todavía en 1905 no se suman los soldados, sí se van a sumar hacia la revolución de 1917, pero sí se reconoce a la revolución de 1905 como ese ensayo general que propicia la revolución de 1917, que va a tener las mismas causas que las del 1905. El hambre, la inflación, el desgaste, en este caso ya el desgaste de la guerra que se le suma, el descontento del ejército y la situación del campesinado y de los obreros particularmente. ¿Qué es lo que va a suceder en esta primera? Porque 1917 va a tener dos etapas de revolución en la URSS. La primera es en la que el ejército se va a unir a los manifestantes y va a producir que Nicolás II, el zar Nicolás II, abdique. Y esto pone fin al zarismo, y cuando hablamos del fin del zarismo es poner el fin a más de 300 años de dominio de la dinastía Romanov a la URSS, o a Rusia, mejor dicho, porque la URSS se conforma en 1922 recién. Pero en reemplazo o para poder organizar el poder, se conforma un gobierno provisional. Un gobierno provisional que va a estar dirigido, quizás alguno lo ha escuchado, por Alexander Kerensky, que va a ser un gobierno provisional que entre las tensiones de clases que se vivía va a tener cierto diálogo y cierta representación del sector burgués, ¿sí? Este gobierno provisional va a sufrir en realidad las tensiones que los soviets, ya en este momento organizados entre obreros y soldados, producen al avanzar sobre el gobierno y sobre la organización del poder particularmente, hasta reconocer una situación de doble poder. El gobierno provisional y los soviets. Justamente va a hacer que el gobierno provisional en esa segunda etapa de revolución de 1917 sea derrocado. En realidad va a ser derrocado sin resistencia porque va a ir perdiendo el poder y el avance de los soviets va a ser realmente determinante. Obviamente liderado en este caso por Lenin y por Trotsky, va a tener medidas contundentes desde el primer momento, como van a ser el reparto de tierras a los campesinos, el control de obreros de la producción, y sí va a determinar el inicio del régimen socialista para Rusia. Se van a nacionalizar los bancos, las industrias, va a haber un control obrero desde las fábricas, como decíamos, y también, como dato por allí, se crea una policía política que va a ser creada con el fin de defender la revolución. ¿Sí? Lo que no quiere decir que ya con el gobierno socialista organizado las tensiones se acaben. Todavía va a haber un enfrentamiento de guerras civiles entre los bolcheviques y entre el resabio de los monárquicos, de los liberales, de las potencias, también acompañados por la participación de las potencias extranjeras. Son los bolcheviques que sí van a triunfar gracias al liderazgo de Trotsky y la reorganización de lo que se denomina el Ejército Rojo. De esta manera, sí queda como
como corolario, digo, de la Revolución de 1917, el surgimiento de una nueva clase política y la organización de un nuevo sistema político con partido único, ¿sí? Como va a ser la organización de el Partido Comunista. Y obviamente el nacimiento del primer Estado socialista en el mundo, ¿sí? Como decíamos, en 1922 se funda finalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como conocíamos a la URSS, ¿sí? Y esto determina obviamente el marco de inicio de un nuevo momento para Rusia, de un nuevo condimento para el escenario político y inclusive, como decíamos al principio, va a ser el socialismo y el comunismo una rama ideológica tan fuerte que repercute justamente no exclusivamente en Rusia, sino en el periodo de entreguerras, en la Segunda Guerra Mundial y en lo que sigue de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo, si bien adhiere a la Organización de las Naciones Unidas con el fin de buscar la paz, en la teoría el mundo se va a terminar dividiendo luego del 45 en dos grandes bloques, uno bajo la tutela de Estados Unidos y el otro bajo la tutela de la URSS, en lo que vamos a conocer como la famosa Guerra Fría, ¿sí? De tamaña envergadura es lo que el surgimiento del socialismo y de la URSS en Rusia produce para el escenario político. Con relación tenemos también las otras ramas de organización ideológica y hablábamos justamente de lo que era el liberalismo democrático. ¿Qué tienen? Profe, sí. Perdón, una consulta ahí en el medio. ¿Qué papel tuvo Estados Unidos en ese momento? Creo que es el presidente Wilson en el surgimiento de Rusia o la Revolución Rusa. ¿Tuvo alguna participación, puesto que ellos siempre intervienen en estas situaciones de otros países? ¿En qué sentido me preguntás vos específicamente? Si es que promovieron o fueron solamente observadores y dejaron correr. Mira, en los Estados Unidos, frente a la reacción que sí estaba el presidente Wilson, efectivamente, en realidad Wilson pensó que en algún momento podría Rusia convertirse a lo que a una línea de democracia liberal. Y Estados Unidos, en relación a eso, apoyó al nuevo gobierno porque seguía participando de esa Primera Guerra Mundial contra Alemania, lo cual era importante para los intereses de los aliados en particular, ¿no es cierto? Pero esto no pasó. Y en consecuencia, luego cuando se conforma ya la URSS, Estados Unidos no reconoce al gobierno soviético y sí se produce un aislamiento y el no reconocimiento diplomático para lo que fue ya la conformación de la URSS en ese momento. Bien. Bueno, entonces, a ver si a alguien le queda alguna consulta sobre este tramo, algún análisis que quieran hacer. Bien, bueno, entonces, decíamos que también existe una corriente liberal democrática, que es a la que aludía justamente
a la actividad que Estados Unidos tenía en ese momento, o a las que pretendía, a la que se va a sumar Inglaterra, a la que se va a sumar Francia, Alemania también se va a sumar, centradas obviamente en esas ideas liberales del siglo XIX, que eran la exaltación de las libertades individuales, la defensa de los principios democráticos y la defensa de la economía del mercado particularmente. ¿Cuáles que son las ideas principales del liberalismo? Sí, en este contexto va a haber un tiempo para repensar justamente en las bases democráticas la ampliación de la soberanía popular, las elecciones libres, el fortalecimiento de la división de poderes, las libertades civiles, digo, van a ser una serie de puntos que estas construcciones de estados van a repensar hacia adentro cómo de ninguna manera vamos a pensar de que era anulando la economía del mercado o el capitalismo, sino en correlación a la misma, entender cómo puedan hacer la tan mentada pregunta de la teoría política, que es cómo hacer que el poder siga siendo estable, ¿no? Imagínense vivir en ese momento de entreguerras con la Primera Guerra finalizada, la Primera Guerra Mundial, y las tensiones, ya el surgimiento del socialismo, que de hecho es lo que acá nos decía Eduardo, ¿no? El bloque de Estados Unidos luego llega al aislamiento porque ve la amenaza del surgimiento y la expansión del comunismo hacia el resto del mundo. En ese contexto surge la República de Weimar en Alemania, entre 1919 y 1933, que va a ser el primer intento de instaurar una democracia parlamentaria en Alemania. Esto se produce luego de la caída del Imperio Alemán, como causa o como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, y su nombre deviene en que se llama República de Weimar porque es Weimar, la ciudad en donde se redacta y se promulga la Constitución de 1919. Pero sí es menester por ahí destacar que es un momento en donde Alemania viene de una derrota militar, de una humillación nacional, de tensiones, de levantamientos obreros, y de tensiones sociales y políticas hacia adentro, de crisis económicas luego de la Primera Guerra Mundial, y también con el resabio o el surgimiento de resentimientos sociales contra las potencias vencedoras. En ese contexto surge la Constitución de Weimar, que trata de buscar cierto equilibrio y de devolverle el sentido de la política. Lo vamos a ver muy corto después al texto de Max Weber. Ya no está dentro del examen, pero si tienen un tiempo, léanlo, porque el texto de Max Weber, La política como vocación, lo dice en 1919 frente a una clase de universitarios en donde trata de reivindicar el papel de la política luego de todo lo que había pasado. Es realmente muy interesante. Pero bueno, volviendo a la República de Weimar y a la Constitución de Weimar que se dicta en 1919, esta, como les decía, va a avanzar por primera vez en la construcción de una república democrática
federal y parlamentaria, de una democracia parlamentarista que hasta ese momento ese sistema no había sido organizado con la magnitud de disponerlo en una constitución. A su vez, va a avanzar sobre el sufragio universal, que es una de las los grandes avances, y cuando decimos universal es masculino y femenino. Por primera vez se dispone a través de una constitución. Avanza sobre la ampliación de derechos sociales. Es una de las primeras constituciones que avanza sobre los derechos de segunda generación. Hablamos que la primera generación de derechos son aquellos derechos políticos y de ciudadanía, y los derechos de segunda generación tienen que ver con esos derechos sociales, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la libertad sindical. Todos esos derechos van a ser tutelados ya en esa Constitución de 1919. Además, va a preparar toda una separación de lo que es la Iglesia del Estado, y fundamenta ese sistema parlamentario que conocemos al día de hoy en Alemania, ¿no es cierto?, que no tiene una monarquía, sino que basa la elección de un presidente y de un canciller, y que tiene al Parlamento como un protagonista esencial de la construcción de lo que pueda ser un sistema político asentado verdaderamente en el parlamentarismo. Sin monarquía. Después tenemos, obviamente, un parlamentarismo monárquico como el inglés. Lo llamativo de esta Constitución, así como tiene una serie de bondades que suma a la discusión política global de ese momento, es el artículo 48 de la misma, que en donde el presidente podía gobernar por decreto en casos de emergencia, suspendiendo todos los derechos constitucionales. Es una cláusula, lo vamos a ver más abajo con la teoría política, porque tiene un fundamento teórico político en realidad, que es justamente el reconocimiento irrestricto de la decisión y la soberanía. Hasta ese punto llega Max Weber y llega inclusive Schmidt, que ha sido funcionario de la República de Weimar, en donde ellos asienten justamente que la autoridad en crisis puede decidir y suspender los derechos, porque los derechos vienen de la decisión de la soberanía. El tema es que ellos no contaban que este artículo se use, por ejemplo, para la creación del Tercer Reich, que cuando ingresa al sistema político Adolf Hitler, usa este artículo para poder deponer justamente el gobierno, anular ciertas situaciones de derecho y a realizar la conformación del Tercer Reich. Bien, sin embargo, bueno, tenemos a lo que es la República de Weimar en este contexto como uno de los ejemplos del liberalismo democrático como línea de pensamiento político del periodo de entreguerras. La próxima línea que vamos a analizar va a ser el fascismo, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con este surgimiento de los totalitarismos y de los nacionalismos extremos también en Europa. Y hablamos todo esto en el mismo momento, ¿no? Imagínense lo que fuera en ese momento estar dentro de ese escenario o participar de la contemporaneidad de la situación. El fascismo, que va a ser un régimen político totalitario, va a ser nacionalista, obviamente, va a surgir en Italia después de la Primera Guerra Mundial, va a tener como líder a Benito Mussolini.
es un modelo de derecha extrema al punto que va a inspirar a otros más, digo, porque en base a este se va a asentar el nazismo y también el franquismo de España. Va a ser el primer gran movimiento totalitario de Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cuáles son las características particulares del fascismo? En principio, como decíamos, un nacionalismo extremo. Se va a exaltar particularmente a la nación, al concepto de patria, se va a rechazar todo lo que es el escenario internacionalista, ¿sí? Todo lo que fuera solamente va a reconocer como protagonista único la nación misma. Va a ser totalitario porque también va a buscar el control absoluto del Estado sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la cultura. Digo, es el momento en donde, sobre todo en los movimientos totalitarios, la propaganda es una de las cuestiones particulares del régimen. Y el control de los medios, o sea, la censura de las prensas, el adoctrinamiento, el uso de símbolos, van a ser parte protagonistas tanto del fascismo como del nazismo. Va a haber un culto por el líder, por el Duce, que en este caso Mussolini, que va a ser esa figura carismática e infalible. ¿Por qué digo carismática? Porque también sobre esto Max Weber va a reflexionar cuando hace su tipología de legitimación de la dominación política. Otra de las características que sostiene el fascismo es que sostiene a la organización militar como una cuestión no solamente de disciplina o de sanción interna, sino que es hasta el punto de una exaltación de la guerra y de la tensión por sí misma. Y eso llevado, obviamente, de la mano con el aspecto del violento constantemente. En lo económico, por ahí sí se va a decir que era un sistema corporativista, porque en realidad organizaba la economía de la nación en corporaciones, en donde participaban la patronal y los obreros, ¿sí? Unidos, pero bajo el control estatal, ¿sí? Que es justamente a lo que se tendía en lo económico. Va a tener un condimento distinto que ya se ve muy marcado en el fascismo y que se va a exacerbar con el nazismo, que es el racismo. Y en correlación de la mano la expansión imperial, ¿sí? Es el momento en donde Italia avanza sobre parte del África, especialmente hacia Etiopía, y luego, para el mismo fin, encuentra de aliado al nazismo para seguir el avance imperialista organizado. Bueno, en consecuencia, el Estado fascista va a ser también un Estado de partido único, ¿sí? En este caso, el Partido Nacional Fascista. Y de la mano de este sistema, obviamente, revisamos todas esas características que dijimos de lo que el fascismo va a determinar. Va a ser el primer modelo totalitario basado en el control absoluto del poder que se va a dar en el escenario político. Y quizás estas sean las grandes consecuencias del fascismo. Una de las frases que por ahí significan o pintan el sistema, hay una frase de Benito Mussolini que dice: todo en el Estado, nada fuera del Estado.
nada contra el Estado. O sea, justamente en base a esta situación se organizaba el Estado, ¿sí? Y el fascismo como línea ideológica. Bueno, decíamos justamente que sirve de inspiración para lo que va a ser otra línea totalitarista, como va a ser el nazismo o el nacionalsocialismo, ¿sí? Así denominado, que va a surgir en Alemania, desarrollado por Adolf Hitler, y que a su vez va a ser el alemán. El nazismo, que va a ser la abreviatura del nacionalsocialismo, tiene como ideología una ideología también totalitaria, ultranacionalista, racista y anticomunista, que van a ser las patas, digo, del nazismo. Bajo el liderado de Adolf Hitler, va a plasmar el régimen en lo que se va a conocer como el Tercer Reich, que va a ir desde 1933 hacia 1945, caracterizado por la dictadura, la represión, la persecución sistemática de minorías, especialmente los judíos. Y esta mañana me preguntaban, ¿por qué los judíos? Y decimos especialmente, pero no fueron solamente, o sea, era en contra de todas las minorías, ¿sí? Hablamos inclusive de bueno, gitanos y otras minorías como homosexuales o discapacitados también. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna acotación? ¿No? Bueno, si no me canso de hablar. Pero bueno, a ver, tengo un micrófono abierto por allí, si no van a hacer uso de la palabra. Sí, disculpe, estaba escuchando atentamente toda la historia y voy a volver unos pasos para atrás. Cuando usted empezó a hablar de lo de Rusia y toda la historia y la unificación de los reinos, ¿tiene que ver esto de la unificación de Italia y de Alemania o no están relacionados, digamos? ¿Con el socialismo me preguntás? Sí, o sea, cuando ya se empiezan usted habló de varios reinos y varias nuevos, sí, sobre todo nuevas, no dinastías lo diría, pero como que ya empezaron a surgir, ya no me acuerdo todo lo que dijo de varias civilizaciones, sobre todo las rusas, pero digo, yo estaba viendo justamente, estoy enseñando eso en realidad, de la unificación de Italia y de Alemania. Como era, o sea, yo no sabía por eso pregunto, que ellos antes eran pequeños reinos y a través de Giuseppe Garibaldi pudieron empezar esta lucha de unificar Italia. ¿Está relacionado con lo demás que usted está hablando, con Alemania, los demás, todo lo que después conformó la URSS y todo eso? Sí, no, digamos, la situación de Italia va a ser distinta, ¿sí? Sí, es el proceso de unificación que comienza a realizarse, pero son contextos muy distintos, ¿no? Claro. Que tienen, obviamente, a las distintas líneas ideológicas en el medio. Y se producen justamente por la caída de los imperios. Esto de que cae el imperio austrohúngaro, cae el imperio ruso, cae el imperio otomano, cae el imperio austríaco, digo, el austrohúngaro justamente, el alemán, hace a que cada una de estos territorios comience sea lo que actualmente es, o sea, sean los países que actualmente son, digamos.
Claro, en un proceso, no de unificación. Sí. Bien, sí, bien. Sí. No, eso quería preguntarle y agregar, o sea, porque venía bastante interesante todo lo que viene hablando, digo, es una parte de la historia muy, muy completa y muy interesante, y me quedó resonando mucho lo de Rusia, sobre todo. Claro, Que sí, bueno, en ningún sí. ámbito de la historia, me parece, no sé, hasta donde yo aprendí y demás, tampoco lo enseñan muy a profundidad, o sea, por eso la estaba escuchando detenidamente. Seguramente no, las ideas que molestan muchas veces, y con esto no quiere decir mejores, obviamente, ¿no? La diversidad ante todo y el reconocimiento, pero nosotros estuvimos enrolados, y lo estamos actualmente, de un lado de la historia, en el cual hay partes que no se cuentan, pero finalmente son parte de la historia también. Bueno, entonces decíamos que vayan dejando la asistencia, les voy, porque si no después nos olvidamos. Así que, pero bueno, hablando entonces de este lado del nazismo que decíamos, reconociéndolo como un régimen de totalitarista, ultranacionalista, racista y anticomunista, también digo, para poder entender y definir con estas características, hay que quizás, como dice Camila, retrotraerse a la experiencia de Alemania, que no va a poder resurgir económicamente luego de la Primera Guerra Mundial, con todas aquellas sanciones que sí les habían dispuesto desde la Sociedad de las Naciones. Es obviamente el Tratado de Versalles, ese de 1919, que impone sanciones durísimas, pérdidas de territorio, la reducción de su ejército y las reparaciones económicas que le imponen a Alemania, que aún a pesar de entender o la posibilidad de una república como la República de Weimar, el Tercer Reich tiene como encuentra hasta sus propias razones para surgir con estas características, ¿sí? Un nacionalismo extremo en donde se creía o se sostiene filosóficamente en la superioridad del pueblo alemán, de la raza aria particularmente. Y que justamente iba de la mano de lo que va a ser otras de las características, como esa cuestión racista y antisemita que guardaba el régimen nazi, ¿sí? De odio hacia los judíos y hacia las minorías. Totalitario, obviamente, porque buscaba el control absoluto desde el Estado sobre la sociedad, al igual que el fascismo, ¿no es cierto? En la economía, en la cultura, en la educación, todo estaba dispuesto al control que el Estado podía ejercer. En consecuencia, también va a ser antiliberal y anticomunista. Anti todo, digamos, porque va a rechazar cualquier parámetro de democracia y en eso también rechazaba cualquier situación, el marxismo o el comunismo. Hay un culto al líder particular, en este caso a Hitler, al Führer, como guía supremo, infalible, carismático, y estas condiciones de este Estado también justamente lo lleva desde la teoría a la acción a disponer de una cuestión de expansionismo o de imperialismo, ¿sí? Que es esa necesidad de conquistar un espacio vital. ¿Para qué? En principio, porque también tenían que sostener nuevas formas de dónde y cómo traer y producir para poder sanear su economía.
pero también en búsqueda de ese objetivo asentado en lo que es el nacionalismo extremo, en la creencia de esa superioridad como pueblo, y que debían obviamente avanzar hacia el resto del mundo para asegurar la grandeza de Alemania en particular. Y esta mañana me preguntaban justamente por qué los judíos o de dónde surge esa situación en contra de los judíos particularmente. Y sí tiene asiento a que la teoría de el nazismo sostiene la superioridad de la raza aria, de la raza blanca, de la alemana, de origen nórdico, y en contraposición consideraban a los judíos como una raza inferior. A los judíos, porque asentados en muchos prejuicios antiguos, inclusive religiosos, ¿no es cierto?, en esto de haber sido quienes habían llevado a la muerte a Jesús, a los que contaminaban la raza, ¿sí? De hecho, Hitler sostenía que los problemas de la Alemania eran causados por la influencia judía particularmente. Bueno, una serie de situaciones que hacían en este momento organizar en forma o fundamentar utilizando situaciones y prejuicios desde la historia a aquellas situaciones que beneficiaban para exaltar en este momento. Al punto que el periodo de Holocausto, que va a ser el periodo en donde se lleva a cabo con total organización el exterminio sistemático de los judíos europeos, llega a un número de 6 millones de judíos asesinados. El Holocausto que para organizado tenía un nombre desde el ejercicio de la política. Para el Tercer Reich era la solución final, el exterminio de los judíos en Europa. Y para eso se organizaron los campos de concentración y de exterminio de las personas judías. Bueno, prueba de esto está el más conocido, quizás que es el de Auschwitz, pero está el de Treblinka y otros tantos que estuvieron organizados para este fin desde la participación de el Estado. Bueno, llega justamente en este momento, al igual que también digo algunas características que por ahí me voy, al igual que el fascismo, se crea una policía secreta que avanza, ¿no?, sobre los objetivos del Estado, de la que por allí leemos o conocemos o vemos en las películas, que es la Gestapo, ¿sí? Que acompaña el brazo sancionatorio de lo que fue el nazismo. El nazismo que en medio de la Segunda Guerra Mundial encuentra las derrotas militares, primero en Stalingrado en 1943 y luego en Normandía hacia 1944, que hace que el régimen nazista colapse. Y de esta manera Hitler se suicida y se produce el fin del Tercer Reich. Hay como frases que por ahí yo recopilando nuevamente, por ahí me llaman la atención aún nuevo cuando uno las relee, pero por ejemplo el lema del Tercer Reich era un pueblo, un imperio, un líder. O sea, las tres cosas en paralelo, un pueblo, un imperio, un líder, fueron como el lema que llevó
a la construcción de lo que fuera el nazismo. Bueno, y no, estas son quizás las grandes líneas de construcción ideológica y de organización de estados que tiene este periodo de entreguerra. Nosotros vamos a dejar la Segunda Guerra Mundial para más adelante, porque va a ser la que nos va a dar pie para el tercer eje. Vamos a ver algún pedacito de teoría política de los que les comentaba, pero sí les voy a dejar esta situación, ¿no? La Segunda Guerra Mundial tiene vuelve a enfrentar a dos grandes bloques. Por un lado, a las potencias del eje, esta vez Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Que tienen a esos líderes que nosotros mencionábamos, a Hitler, a Mussolini, a Hirohito de Japón, y a los aliados, que en este caso tiene como países principales a Inglaterra, a la URSS, a Estados Unidos, a Francia y a China, ¿sí? Si nos sonaba raro, así como rápido, para que podamos revisar, si ya nos parecía como impresionante la construcción de las líneas ideológicas, si nos sonaba, y nos sonaba raro los 16 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial tiene como consecuencia 70 millones de muertos entre militares y civiles. En el medio, todo lo que fue la organización del Holocausto, de ese genocidio nazi, y la destrucción casi en muchas de las ciudades, casi total o masiva, de todo lo que era la infraestructura, ¿sí? Esto entre las consecuencias humanas, pero consecuencias políticas, obviamente va a recaer en la ocupación y en la división de Alemania particularmente, que en dos Alemanias controladas, unas por la URSS y otras por Estados Unidos, y finalmente la creación de la ONU en 1945, que entre sus grandes objetivos, las grandes potencias del mundo se ponen en un consenso aparente los objetivos de promover la paz y la cooperación internacional. Pero lo paradójico es que mientras se construye la ONU en 1945 con estos objetivos, comienza la Guerra Fría, que es justamente atrás de la creación de la ONU, la división en dos grandes bloques que va a tener, por un lado, la tutela de Estados Unidos para Occidente y basados en las defensas del capitalismo, y la tutela de Rusia para el otro bloque, basados en la construcción o en la expansión del comunismo. Sobre estas grandes consecuencias nos vamos a ver gran parte del trayecto de lo que nosotros tenemos que estudiar como eje 3, pero de los procesos que suceden en esa situación. Hay una frase, bueno, en esto sí, siempre busco alguna frase, pero hay una frase que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill se la dice en realidad en el campo de batalla, ¿no? Pero que determina la forma en la que termina la Segunda Guerra Mundial. Y él dice, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. En alusión a que el mundo queda totalmente devastado y que son solamente algunos elegidos quienes pueden, y aun cuando se pongan de acuerdo en objetivos como la creación de la ONU, terminan dividiendo el mundo de tal manera en que la deuda se hace impagable. Y es quizás hasta nuestros días. Pero bien, bueno, con esto cerramos esa parte de procesos históricos y en lo que nos queda de unos minutos explicamos un poquito de esta corriente sobre la teorización, digo, de esa corriente liberal democrática y
y quizás ya al final de este periodo, ya 1940 y pico, suena raro sobre esa catastrófica Segunda Guerra Mundial, hablar de la devolución de los fundamentos a la política. Pero lo hace Weber finalizada la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos de ese pequeño documento que ustedes tienen, que es La política como vocación, de Max Weber, y decíamos justamente que data de 1919, que Max Weber realiza esta ponencia frente a universitarios, tratando de poder devolverle ese concepto dinámico y práctico a lo que es la política después de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. Y comienza Max Weber definiendo qué es la política, ¿sí? Y qué es el Estado. Y es la primera vez que Max Weber va a definir o va a dar una definición del Estado moderno en análisis de las cuestiones que él analizaba de la contemporaneidad vivida y que nos queda hasta nuestros días ese concepto, que el Estado moderno se caracteriza por poseer el monopolio legítimo de la violencia física dentro de un territorio. Es una definición de Estado que la seguimos usando al día de hoy y que Max Weber la plantea en ese contexto y la plantea con total lectura, sitúa que el Estado tiene derecho a usar la fuerza legítimamente, pero que es el único. Tanto Weber como Schmitt van a tener esta situación de enfrentarse a otra corriente ideológica o de definición teóricas, políticas, como va a ser, por ejemplo, la de Kelsen, ¿sí? Capaz que vieron en Introducción al Derecho, en algunas, no sé si, alguna materia que tenga que ver con esa, la teoría de Kelsen, que tiene que ver con reducir todo a lo jurídico. Desde el derecho, en ese momento, se reduce a que el mismo Estado solo se conforma o solo surge desde el formato que con la Constitución o el constitucionalismo logra darle, o sea, solo y exclusivamente sobre lo jurídico y normativo. Bueno, Weber y Schmitt le van a devolverle la otra cara, porque justamente van a decir que hacer política significa aspirar al poder, y aspirar a tener el poder máximo, que es estar al frente del Estado, es hacer uso legítimo de la fuerza en situaciones particulares, ¿sí? Y le devuelve estas dos variables, la búsqueda de los fines ideales de la política, como la justicia, la libertad y la igualdad, pero también aquellos inclusive hasta intereses y limitaciones personales que sostiene la autoridad en este caso y quien hace política cuando tiene el poder en sus manos. En base a eso, Max Weber va a distinguir la famosa, la clasificación de los tipos puros de legitimidad, que en realidad son los que por ahí podríamos pensar cualquiera, que es, uno lo va a denominar el tradicional, el que está basado en la costumbre y que es justamente aquellos que se desarrollan en situaciones de concentración de poder. Podemos hablar de monarquías, de reyes, en patriarcas. Otro va a ser el carismático,
que, en el cual está basado en el poder personal que tiene el líder, el carisma, valga la redundancia, que identifica quizás a aquellos jefes revolucionarios, a aquellos jefes religiosos, y por último va a decir que existe una tercera forma pura de legitimidad, que es la legal racional, ¿sí? Aquella que se basa en las normas impuestas y la autoridad que se ejerce. Y ahí vuelve a unir estas dos grandes patas de la organización política. Pero además Weber va a decir que si bien todos los estados modernos tienden a desarrollar la forma legal racional como forma pura para la construcción de la política dentro de su dinámica, no existe... son las tres formas las que coexisten, mejor dicho, generalmente y constantemente en cualquier situación política. Bueno, esta es justamente la teoría de Max Weber, en donde hay varias cuestiones que surgen, ¿no? Volver a una dinámica política, darle un concepto fundacional al Estado, reconocer la legitimidad y la legalidad del mismo, y a su vez también disponer que la legitimidad es parte de la racionalidad en la construcción de la legalidad. No sé si se entiende. Que hasta ese momento llegábamos con, por ahí, la teoría de Marx, que hace un corte en lo histórico y materialista, pero veníamos de lo puramente racional, que deviene finalmente en lo que es la teorización de Kelsen con la pirámide jurídica, y teniendo en la cúspide de la misma la construcción de un Estado casi exclusivamente a través de una constitución. Weber justamente comienza a reconocer de otra manera. Inclusive Weber va a avanzar cuando habla de la legitimidad en la organización de la burocracia. Es el primer teórico que habla de la burocracia como una pata protagonista de la organización del Estado. En ese contexto, bueno, hay varias situaciones que él va a ir diferenciando, y especialmente en estas que le dan sostén a lo político en su ética también, ¿no? Cuando Max Weber habla de la pasión de hacer política, recomienda, al igual que por ahí en algún momento Maquiavelo, que un funcionario no debe actuar sin, o debe actuar, mejor dicho, sin odios ni pasiones extremas, pero sí con la neutralidad de poder fortalecer los objetivos y aplicar la ley. Digo, fundamentos que por ahí uno los puede leer en Maquiavelo y los podemos volver a traer casi 1000 años después. Lo mismo con Max Weber, digo, ¿no? Pasado más de 100 años y podemos seguir repensando aquellos conceptos que él buscaba. Bien, bueno, en correlación, Brauer, que va a ser el otro texto que les dejé allí ya en el eje número 2, va a hablar sobre la sociología política de Max Weber y va a hacer una revisión y la va a ampliar, digamos, ¿no? Brauer va a sintetizar quizás que el propósito de la sociología política weberiana no se limita en el análisis de la burocratización o del Estado en su concepto, sino que constituye una teoría más amplia sobre la dinámica entre lo racional y el carisma como fuerzas fundadoras y como transformación de la modernidad política. Él vuelve a hacer, van a leer quizás también gran parte de la teoría de Weber, pero finalmente
Brouwer va a hablar del carisma de la razón, va a decir que la razón misma adquiere un condimento particular a la hora de encontrarse con los momentos de crisis, ¿sí? Hasta el punto que Brouwer va a hablar de la soberanía en particular y del estado de decisión, porque va a sostener justamente que son los momentos de tensión los que hacen que se suspenda, y quizás esto en correlación a lo que veíamos con ese artículo 48, ¿no? Dice, son los momentos de tensión o de crisis los que hacen que se suspendan lo normativo para que el líder que pueda volver a darle equilibrio al sistema tenga en su espalda la soberanía necesaria para poder hacerlo desde la acción. Y esto pensando en los objetivos del Estado y en la racionalización de la acción que lleva. De hecho, cuando Brouwer piensa, y lo piensa en base a las características que Max Weber habla justamente de que la acción política tiene que tener como característica quizás esencial, como lo definía Weber, porque el líder no actúa en su nombre, actúa en nombre de la soberanía del Estado, actúa en nombre de la nación o del Estado, pero que justamente sostiene esto, ¿no? Que para poder llegar a ese punto de decisionismo, lo debe hacer en la suspensión del derecho para poder volver a retomar el equilibrio. En la misma línea va a avanzar Carl Schmitt, hablando desde la teología política. Les recuerdo que Carl Schmitt fue funcionario de la República de Weimar y que llevaba para sí esta construcción de la Constitución de Weimar, que sentía como esencia la construcción de la soberanía y del poder político a través de lo normativo y de la acción, ¿sí? Carl Schmitt, a esta cuestión que la veíamos con Brouwer, la va a decepción, ¿sí? El estado de excepción, que es la situación esa, así la denomina a esa situación límite, en la que el orden jurídico normal no puede aplicarse. Y que alguien debe decidir y que decide suspender la ley y actuar para sí para restablecer el orden. Lo hace, como decíamos, en una concepción pura y exclusivamente decisionista, para poder devolverle la dinámica a la política, en contra de las teorías casi exclusivamente normativas o constitucionalistas, especialmente la de Kelsen como referente. Inclusive su título tiene que ver con una cuestión de provocación, porque de hecho él habla de teología política, porque dice que el soberano o la autoridad en ese momento de situación límite es Dios que vuelve a recrear un panorama para devolverle un orden determinado, que es ese estado de excepción. Inclusive va más allá, pero bueno, es en un contexto filosófico, ¿no? En donde compara que la providencia es esa decisión política que sostiene el orden. Sí, obviamente, queda como conclusión en este momento de entreguerras y de tensiones del mundo, que se puede repensar
al poder y a la política, no solo exclusivamente como el lugar en donde reside la norma, sino que también hay injerencia para poder repensarla como una decisión que funda y que crea realidad. Ese quizás sea el objetivo máximo de Smith, devolverle ese carácter existencial basado en la teoría weberiana a la política en un momento de mayor tensión, reconociendo como método o línea de solución también la construcción, la reconstrucción del poder y la reorganización de una sociedad en búsqueda de nuevos objetivos. Quería dejarles esa parte de la teoría y que no lo... Si bien por allí podemos tener mucha lectura más a mano sobre lo que es el nazismo y el fascismo como movimientos totalitarios del periodo de entreguerra, también dejarles quizás otra pata en la cual el mundo ha repensado cómo poder seguir más allá de los momentos de tensión. Así que bueno, acá vamos a quedar en lo que es el eje número 2. Cerrando el eje número 2, dejamos la Segunda Guerra Mundial hacia adelante para el tercer eje. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien. Es el momento de la siesta. Bueno. No. Bueno. Profesora, disculpe. Sí. Con el tema de Hitler, con el tema del nazismo, no sé, repensar el tema de los judíos, no sé si así o no, pero también sería correcto, digamos, decir que Hitler buscó una salida, un culpable, en este caso, después de haber pasado la Primera Guerra Mundial, porque ellos salen muy mal, y Hitler o el nazismo busca un culpable, ¿no? ¿Está bien pensado así o lo eligió a los judíos porque son una minoría, como dice usted? Sí, podríamos decir que sí, que de alguna manera, luego de la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania queda derrotada, humillada, en crisis, ¿sí? En crisis, en ese contexto fue una salida fácil para explicar todos los males de Alemania. En realidad no los podía explicar. Lo que sí había en Alemania y que surge luego de ese famoso Tratado de Versalles es justamente eso: crisis económica, derrota, humillación, endeudamiento, muerte, y todas esas han sido justamente quizás herramientas o fundamento para poder cultivar este costado de odio político, utilizado por el nazismo, entre comillas, como fundamento para recuperar su grandeza. Pero nada hace a que esa situación, digamos, sea, si queremos culpabilizar al nazismo, ya mirándolo desde otro contexto, como el exclusivo contra o aquel única línea fundamentado en el antisemitismo, no es así, ¿no? El antisemitismo hubo y estuvo cultivado por varias líneas en la historia, en esto de que desde los religiosos, que fueron los culpables o que fueron quienes mataron a Jesús, o de las tensiones que provocaron,
luego en lo religioso particularmente, en lo social o en lo económico. Pero sí fue el nazismo que llevó a la exacerbación y a unas líneas de exterminio como las planteó. Pero a ciencia cierta lo usó, como bien decís vos, Luis, en definitiva, porque ya había situaciones que lo propiciaban. Bien. Bueno, no sé si queda alguna duda, alguna consulta. Bueno, nos vemos la próxima semana entonces. Profe, sí. Bueno, estamos centrados fundamentalmente en lo que es Europa y, bueno, Rusia, el territorio, en lo geográfico. ¿En qué medida, bueno, eso, no sé si lo veremos más adelante, impacta acá en América Latina y qué mirada hay en la bibliografía con respecto a este análisis, ¿no? Yo, digamos, tengo lectura de Galeano, donde hace, bueno, todo esto que también incluso consultaba hace un momento por la intervención de Estados Unidos en los conflictos de otros países y sus intervenciones permanentes. Por eso es que, bueno, también me interesa por ahí ver la posibilidad de hacer un acercamiento a el impacto que tiene todo esto en cómo se van formando o cómo va generando consecuencias también, ¿no? Acá en América Latina fundamentalmente. Claro, bueno, sí, va a haber repercusión en América Latina. De hecho, algunos de nuestros gobiernos van a ser gobiernos que admiran o que son quizás también o que les llama la atención justamente, o simpatizantes, ¿no?, de alguna teoría con base totalitaria, lo que no quiere decir que lo hayan traído acá en el momento va a ser luego quizás, ¿no? Con la división de los dos grandes bloques en la Guerra Fría, donde sí se van a ver la influencia de los dos grandes bloques, pero digo, para dar datos en América Latina, ya luego de la Revolución Rusa, por ejemplo, para hablar del socialismo, del comunismo, surgen los partidos comunistas, ¿no?, en casi todos los países latinoamericanos. Porque vienen con la migración que viene desde Europa y que viene justamente escapando de las guerras mundiales. Tenemos una fuerte influencia. Por eso también el interés a la hora de dividir los bloques en la Guerra Fría de el tutelaje de Estados Unidos de ir en contra de estas situaciones que ya se empezaban a ver dentro del contexto latinoamericano. Hay un texto de OSLAC, ¿no?, la Organización del Estado Argentino, que él va explicando justamente cómo nuestros estados se fueron conformando. Habla de Latinoamérica también, y él dice que nuestros estados nunca se conformaron tal cual se conformaron los estados europeos, justamente porque nosotros tuvimos que destruir un sistema colonial para poder darnos uno. Entonces, bajo ningún punto de vista, el proceso que nosotros tenemos como organización podía responder a los parámetros europeos. En muchos casos, para países, dice OSLAC, no lo digo yo, no, dice OSLAC, en muchos casos, para países que tuvieron una organización más unitaria como Chile, fue amoldar el modelo colonial al Estado moderno, a un nuevo Estado.
En muchos otros, como el de Argentina, no, porque nosotros teníamos dispersión territorial, teníamos enfrentamientos civiles, tuvimos que salvar varias situaciones que quedaron como cuestiones que van a fundamentar las tensiones hacia adelante, digo, ¿no? Entonces, ese proceso de quiebres y de elecciones que por ahí pasan en Europa, a nosotros nos pasa todo junto y todo a la misma vez. Es muy interesante también el de Oslak, para poder entender esa misma situación. De todas maneras, no, hablamos de este proceso de entreguerras y nosotros tenemos la reforma del sistema electoral en 1912 y el ingreso del primer diputado nacional socialista al Congreso, ¿no? Con eso. Así que, así es, tiene que ver con el surgimiento y el acompañamiento de todas estas situaciones a nivel global. Así es. Bien, bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles.